Muy bien, hoy comenzamos el capítulo 14 de Mateo y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque Mateo tiene 28 capítulos. Estamos en la mitad. Muy bien. Después de como 2 años, ¿no? Algo así. Estamos en la mitad. Pero bueno, ahí vamos. Hoy empezamos el capítulo 14. Vamos a estar viendo los primeros 12 versículos de este capítulo. Pero antes me gustaría recordaros una historia que seguro que todos conocéis. Había hace mucho tiempo un rey que era muy vanidoso y le gustaba tener lo mejor de lo mejor. Entonces él quería tener el mejor traje real de todo el mundo, que todos los reyes lo vieran y se quedaran, madre mía, esto es impresionante, que todos sus súbditos lo vieran y dijeran, este rey sí que tiene poder, sí que tiene glamour, qué tío más grande es este rey. Así que contrató a los que él pensaba que eran los mejores diseñadores, inventores, para poder hacer el traje definitivo, el traje precioso. Y así que los diseñadores, ellos le dijeron al rey, mira, necesitamos esto y esto y esto, un montón de materiales súper caros, costosísimos, y entonces con esto podremos hacer un traje que no solamente será el traje más impresionante del mundo, sino que además tendrá una particularidad, y es que solamente será visible para los súbditos que sean realmente inteligentes. Los que son unos vagos, los que no tienen ni idea de su trabajo, los que son malos sirvientes, estos no van a ver el traje. Fíjate lo impresionante que va a ser este traje. Solamente lo podrán admirar los que realmente valen, los que realmente son buenos súbditos y merecen la pena que sigan estando contigo. Así que dijo este rey, qué maravilla, ¿no? Qué cosa más impresionante. Así que, después eran materiales muy costosos, le costó mucho encontrarlos y se lo dio a este grupo de diseñadores, inventores, y ellos fabricaron un traje que no existía. Era un traje, ellos se quedaron a la saca todos los materiales costosos que le había dado el rey, y ellos a cambio le dijeron que le habían hecho un traje que realmente no existía. Así que este rey, cuando se puso el traje, iba pues en ropa interior, por ahí. Y claro, cuando le vieron los súbditos, ya se había anunciado, este traje solamente lo van a ver los que realmente valen, los inteligentes. Los que son unos vagos, los que no aprecian al rey, no lo van a ver. Solamente los que son guays, esos sí lo van a ver. Y ahí iba este rey pavoneándose con su ropa interior, y todo el mundo que lo veía decía, ¿qué traje más bello tienes, rey? ¡Qué maravilla! Esto es impresionante, estamos todos admirados del pedazo de traje. Y algunos que decían, pero ¿qué tontería es esta, no? Si va en ropa interior, ¡calla! Que si dices que va en ropa interior, entonces eres un tonto. Entonces, pues unos por otros, para no quedar como tontos, iban tan felices todos diciendo que el rey tenía un traje impresionante, maravilloso. Nadie quería decir la obvia verdad, la evidente verdad, que el rey iba desnudo. Y nadie quería decirlo, porque en el momento que lo dijera, todo el mundo iba a pensar que era un desgraciado, que no sabía lo que estaba haciendo, porque todos pensaban que nadie lo veía, solamente es él el que veía desnudo. Entonces, nadie quería decirlo. Habíais escuchado algo así, ¿no? Una historia parecida antes. Vamos a leer, si os parece, el pasaje que tenemos hoy. Mateo 14, a partir del versículo 1, dice así: por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que poderes milagrosos actúan en él, porque Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Y los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias porque en cada rincón de tu palabra podemos encontrar algo maravilloso
y sumamente útil para nuestros días, Señor. Y pues te rogamos que tú abras nuestros oídos, abras nuestro corazón, y también en esta mañana tú nos enseñes a abrir nuestra boca. Y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues aquí tenemos una historia que vamos a intentar profundizar un poco más en el meollo, porque esto es digno de una telenovela, la historia que tenemos aquí. La última vez que supimos de Juan, no sé si recordáis, estábamos en el capítulo 11, y aquí en este capítulo nos encontramos que Juan estaba en la cárcel, ¿recordáis? Y él envió a algunos discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o había que esperar a otro. Y dijimos que Juan estaba en la cárcel por una razón injusta, pero no dijimos más allá porque íbamos a llegar a este texto en el que se nos explica un poco más por qué este buen hombre, como es Juan, que luego, si recordáis, inmediatamente después de aquel evento, Jesús empieza a hablar muy bien de Juan. Y pues vamos a ver por qué estaba este hombre en la cárcel. Y vamos a ver, pues lo hemos leído, por qué murió este Juan. Y que a nosotros qué nos importa, qué podemos nosotros aprender de este trágico evento que ocurrió en la vida de Juan el Bautista, en la vida y en la muerte de Juan el Bautista. Pero antes vamos a intentar meternos un poco en la razón de fondo. Todo esto que os voy a explicar, obviamente aquí Mateo no dice nada, porque además él escribía a los judíos que sabían de sobra las idas y venidas de esta familia. Vamos a hablar de una familia digna, no sé si habéis visto alguna telenovela de estos o serie así en plan de una familia que es así muy con muchas cosas raras y que si este tiene un lío con este y que si este se pelea con este y con el otro, un jaleo. Pues esto es lo que tenemos aquí. Y claro, los judíos lo sabían, pero nosotros no. Así que vamos un poco a intentar explicaros qué ocurría en esta familia tan feliz y tan alegre. Herodes el tetrarca, él era hijo de Herodes el Grande, ¿os acordáis? El que envió, al que llegaron los magos de Oriente, y él mandó matar a todos los niños de la región de Belén, menores de 2 años, ¿os acordáis? Ese es el papá de este. Y Herodes tenía una familia muy grande y no muy bien avenida. Simplemente para que sepáis algunas de las cosas, creo que ya lo he comentado en algún momento, Herodes, por ejemplo, mató a 2 de sus hijos. Un hijo que se llamaba Aristóbulo y otro hijo que se llamaba Alejandro. Los mató a los 2. ¿Por qué? Porque pensaba que estaban conspirando contra él. Claro, él era un rey y mató a sus 2 hijos. Así que podemos pensar, si mata a sus propios hijos, ¿qué no va a hacer con unos niños de un pueblo de Belén que tiene la amenaza de que ha nacido allí un rey y viene gente extranjera? Pues claro, él los mandó matar y no tuvo ningún tipo de remordimiento. Mandó matar a sus propios hijos. Augusto César, el primer César romano, él decía de Herodes el Grande, es más seguro ser su cerdo que ser su hijo. Porque tenía a todos sus hijos en pánico. En el momento que alguien levantara un poco la voz o lo que sea, se lo cargaba, porque claro, estaba conspirando contra él y eso no se podía permitir. Simplemente para que veáis un poco, pues este Herodes el tetrarca era su hijo. Y desde el 4 a.C., que murió Herodes, el Grande, el padre de este Herodes, pues varios de sus hijos alcanzaron diferentes tipos de poder, se dividieron el reino que tenía este Herodes, y entonces, de quien estamos hablando, que se le llama en otros casos, se le llama Antipas, entonces normalmente para diferenciarle, porque muchos tienen nombres parecidos, este es Herodes Antipas, y él era tetrarca. ¿Qué significa esto? Él no era rey. Él no era gobernante de toda la región, él era gobernante de un cuarto, por eso se llama de un cuarto de la región, por eso se le llama tetrarca. Pero este cuarto, casualmente, incluía el espacio de donde era Jesús, Galilea, entre otras regiones. Él era el gobernante sobre el sitio donde vivía Jesús. Y, por ejemplo, ante este Herodes Antipas, más adelante, un tiempo más adelante, es ante quien compareció Jesús en el juicio antes de ser asesinado en la cruz. Compareció ante Pilato en Jerusalén, pero también, que en ese momento estaba en Jerusalén por cuestiones de la Pascua, compareció ante Herodes tetrarca. Herodes Antipas, perdón. Pero la situación de toda esta familia era bastante, y aquí nos habla un poco, bastante curiosa. Vamos a hablar un poco de lo que le toca a este hombre. Este hombre estaba casado con la hija de un rey, de los nabateos, que se llamaba Aretas.
Y este estaba, pues, un día con una celebración o algo, y estaba con su hermano, que se llamaba Felipe. Aquí es donde dice, en el versículo número 3, habla de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues este Felipe estaba casado con Herodías, que quizá, bueno, esto es un lío monumental. Esta Herodías era hija de Aristóbulo, uno de estos que mató Herodes el Grande, pues era su hija. Así que imaginaos, esta hija de Aristóbulo estaba casada con un hermano de Aristóbulo. O sea, Felipe estaba casado con su sobrina. Que ya es como, ¿pero qué estás haciendo? Pues no contento con eso, en un momento, en una celebración, se enamoraron. Herodes, el tetrarca del que estamos hablando, y Herodías, esta mujer. Así que se separaron de sus cónyuges y se juntaron entre ellos. Así que ahora estaba Herodías, estaba con el que era su tío y su cuñado. Las dos cosas. Y estaban juntos. Pero la cosa no termina aquí, porque veis que habla de una hija, que en otros pasajes, en otros evangelios, vemos que se llama Salomé. Pues esta hija luego se terminó casando con otro hermano. O sea que era suegra y cuñada de su madre, esta Herodías. ¿No os habéis enterado? Yo tampoco. Es una familia escandalosa. Es una cosa que pues, saldría en, bueno, el Hola y no sé qué otras cosas, periódicos así de cotilleo, harían el agosto con esta familia. ¡Madre mía! ¡Qué cosa! Por todas partes estaban saliendo historias muy, muy, muy chungas de esta familia. Una familia completamente amoral. Una familia completamente fuera de cualquier consideración normal. Nadie en su sano juicio consideraría que esta familia es una familia normal y corriente. Incluso dentro de las familias reales, que sí, pues tienen algunas cosas un poco... Pero por favor, ¿pero qué estáis haciendo? Pues en medio de esta familia, Juan el Bautista se atrevió a decir lo que todo el mundo sabía. Lo que todo el mundo tenía clarísimo. Él probablemente apuntó a la ley de Moisés, pero es que incluso la gente, los que no eran judíos, podían entender que aquello estaba mal. ¿Qué le dijo a Juan a Herodes? Versículo 4, no te es lícito tenerla. ¿Por qué no te es lícito tenerla? Número 1, es tu cuñada. Ella está casada, es que está casada con tu hermano. Y en la ley de Moisés hay un precepto sobre el matrimonio de levirato. ¿Os acordáis? Hemos hablado bastante de esto cuando hablábamos del libro de Ruth. Que cuando una persona se podía casar con el cónyuge, con la mujer de su marido, cuando éste moría y era solamente para darle descendencia a su hermano. Además, toda esta familia estaba incumpliendo flagrantemente cualquier consideración acerca del incesto, por no hablar de las leyes específicas que dice Moisés acerca del incesto. Pero nadie se atrevía a decir nada, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque de tal palo tal astilla. Imaginaos, si Herodes el Grande hacía eso con sus hijos, ¿qué no haría este con alguien que se atreviera a levantarle la voz y decirle, oye, lo que estás haciendo está mal? Pues Juan el Bautista se atrevió a abrir la boca y a decir lo que todo el mundo sabía. Y no solamente lo que todo el mundo sabía, sino a decir lo que debía decir. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, él se estaría haciendo cómplice de ese pecado. Si él estaba viendo algo que estaba mal y no lo estaba denunciando, de una manera tácita, él estaba accediendo a que eso no estaba tan mal. Y por lo tanto no merece que yo diga nada al respecto. Él era el único que se atrevió a decir que el rey estaba desnudo. Y esto tuvo malas consecuencias para él. Consecuencias injustas. Ya lo dijimos cuando estábamos viendo el capítulo 11. Juan no se merecía estar en la cárcel. Él estaba en la cárcel por decir una verdad como un templo. Y es que no le es lícito tenerla. Luego él la tendrá o no, pero no le es lícito. No debe tenerla. Está mal hecho lo que estaba haciendo este Herodes. Y alguien tenía que decírselo. Pues Juan
se lo dijo. ¿Qué pasó? Herodes tenía, no solamente, aquí vemos que le tenía cierto miedo a Juan el Bautista, porque imaginaos, Juan el Bautista era el primer profeta que había habido en Israel desde hacía 400 años. Juan el Bautista era un héroe nacional, nada más y nada menos que el que venía abriendo paso al Mesías. Después de tantísimos años de silencio, Dios había hablado y salían las multitudes de toda Galilea, de toda Perea, de todas partes, venían a escucharle al desierto, a ser bautizados por él. La gente aclamaba a Juan el Bautista. Pues ahora este Herodes le había metido en la cárcel, pero no se atrevía a matarlo porque tenía miedo de cómo iba a reaccionar la gente ante esto. También en otros evangelios vemos que incluso le tienen cierta admiración a Juan el Bautista. No sé si será una admiración así un poco morbosa, en plan de decir, aquí hay un profeta, a ver si me va a decir alguna cosa muy, muy importante para mi familia, me va a decir que cuándo me voy a morir, o qué va a pasar, yo qué sé, qué número para echar la lotería, o alguna cosa. Pero el caso es que le tenía en la cárcel y no quería tocarle, ahí le tenía, simplemente para que no diera guerra, pero no quería hacerle daño. Y a todo esto llegó el día de su cumpleaños. Y que por cierto, simplemente para que lo sepáis, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no celebran los cumpleaños, piensan que está mal celebrar los cumpleaños porque tenemos solamente 2 ejemplos de cumpleaños en la Biblia. Uno es este, que imaginaos a dónde llevó, ahora vamos a hablar un poco de ello, pero el otro es el cumpleaños de los hijos de Job, en los que Job hacía sacrificios por si ellos pecaban. Entonces por eso ellos dicen, cumpleaños malo, y por eso no celebran cumpleaños, simplemente para que lo sepáis. Esa es la idea que está detrás de que ellos no celebren cumpleaños. Pero aquí estaba, en el cumpleaños de Herodes, vemos que la hija de Herodías, esta que decíamos que se llama Salomé, danzó ante ellos y agradó a Herodes. Hay un poco de debate en cuanto a exactamente qué significa que danzó ante ellos y exactamente qué significa que le agradó. ¿Qué pasa aquí? Pues en sí las palabras que están aquí no están diciendo nada de que el término de danzar pudiera tener alguna connotación de tipo sexual o sensual en las palabras. Tampoco en la palabra agradó, tampoco tiene por qué haber ninguna connotación sexual de que le excitó o alguna cosa por el estilo. Pero desde luego no cierra esa posibilidad, ninguna de las palabras. Y más aún, en este tiempo y en esta cultura, cuando había una fiesta, era automáticamente segregada por sexos. Incluso hoy en día pasa. Hace algunos años estuve en una boda de unos marroquíes y yo con los hombres estábamos en un sitio aparte. Allí solo entraban mujeres para traer comida y sacar platos. Las mujeres tenían otra fiesta aparte. Y ellas yo creo que se lo pasaron mejor que nosotros. Estaban allí bailando, tenían Yo escuchaba allí un jolgorio impresionante. Y nosotros nada, sentados hablando y comiendo. Pero cada uno a lo suyo. Pero las mujeres entraban para eso o para bailar. Y no precisamente de una manera inocente. ¿Os acordáis en el libro de de Esther, perdón? Que la reina Vasti, el emperador le dijo que entrara a bailar delante de sus invitados y ella se negó y eso automáticamente hizo que ella fuera relegada. Pues esta Vasti, por su pudor, por su amor propio, no quiso hacer lo que el rey pedía de ella, que era básicamente bailar para excitar a sus invitados. Y lo que esta mujer dijo que no, esta niña dijo que sí. Probablemente por la palabra que se usa para hablar de esta chica, tendría en torno a los 13 años. Así que imaginaos, esta niña de 13 años allí bailando para excitar a unos viejos verdes. Y tal sería la cosa que a Herodes le gustó tanto aquel baile. No sabemos a dónde llevaría, no sabemos, pero más viendo esta familia, piensa mal y acertarás, probablemente. Hasta tal punto le gustó a este señor, que le dijo que le daría lo que ella pidiera, hasta la mitad de su reino. Hasta tal punto le gustaría. Qué situación más repugnante, ¿verdad?
qué cosa más asquerosa. Pero si nos parece asqueroso lo que estaba haciendo Herodes, lo que estaba haciendo esta niña, imaginaos lo que estaba haciendo su madre, entregando a su hija a esta bandada de lobos, porque ella tenía un objetivo en mente. Y lo tenemos y lo sabemos, porque en el momento en que Herodes le hace esa proposición, le hace esa promesa a Salomé, ella va directamente a su madre a decirle, a ver, ¿qué le digo? Porque era su madre la que le había mandado. Era su madre la que había hecho el plan. Era su madre la que había entregado a su niña a estos viejos verdes para conseguir un objetivo. Y no era ni nada más ni nada menos que la venganza hacia Juan. Porque claro, ella le había dicho a Herodes, no te es lícito tenerla, pero también de una manera indirecta se lo estaba diciendo a Herodías. Se lo estaba diciendo a la otra parte implicada, desde luego. Ella también había abandonado a su marido para irse con este señor. Y pues, en medio de esta situación tan horrorosa, en medio de esta situación tan asquerosa, tenemos una gran injusticia. Una gran injusticia hacia alguien que lo único que hizo fue atreverse a alzar la voz y decir la verdad. Nada más y nada menos que la verdad. Esta niña, por orden de su madre, le pidió a Herodes la cabeza de Juan en una bandeja. Y Herodes se entristeció mucho. Dice, a causa de sus juramentos, de sus estúpidos juramentos, de haber hecho un juramento en un momento de calentón, en un momento de excitación, en un momento de no tener la cabeza en su sitio, y también a causa de sus invitados, porque lo había hecho delante de otras personas y ahora no se podía echar atrás. Él le había dicho que le daría lo que sea y pues ella pidió algo que forma parte de ese lo que sea, así que él tuvo que hacerlo. Envió hombres a la cárcel y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y este fue el final de este gran hombre del que hemos hablado bastante, el emisario del Señor, el que le preparó el camino al Mesías, el nuevo Elías, el que venía, la voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Pues ahí estaba, con su cabeza separada de su cuerpo. Así que la cabeza le fue entregada a la muchacha, que se la dio a su madre, y aquí llegaron los discípulos de Juan, que tanto tiempo habían estado con él, y recogieron el cuerpo, separado de su cabeza, le dieron sepultura, y lo primero que hicieron, después de haber dado sepultura, le llevaron el cuerpo a Jesús. Así que esto un poco no le llevaron el cuerpo, le contaron la historia a Jesús, la noticia. Así que esto es un poco del trasfondo de lo que había pasado antes. Y después de todo esto que os he dicho es algo así como un flashback, después de todo esto, Herodes se entera de la fama de Jesús. No sabemos por qué, no se había enterado antes, o estaba tan metido en su palacio, en sus cosas, en sus fiestas, que no sabía de lo que estaba pasando en el resto de su territorio, pero oyó de la fama de Jesús. Y fíjate, él dice, este es Juan, este que está haciendo los milagros es Juan, que ha resucitado. Y podemos pensar, este está como una cabra. ¿Pero cómo que ha resucitado? Si le has cortado tú la cabeza, y la cabeza está separada del cuerpo. ¿Cómo puede ser? Pues este hombre en sí era bastante supersticioso. Él de hecho pensaba que en su palacio vivían los fantasmas de sus dos hermanos asesinados por su padre. Él pensaba que estaban allí viviendo. También, desde luego, me imagino que tenía la conciencia tan manchada con el crimen que había cometido en contra de lo que él quería. Por una estupidez de decisión que tomó, de juramento que hizo, había cometido un crimen, sus manos estaban manchadas de sangre que él no quería. Pero ahí estaba, por su estupidez. Sus manos estaban manchadas de sangre. Así que él escuchó de Jesús y pensó que había sido Juan el Bautista. Y más adelante, como digo, durante el tiempo del juicio, él tendrá oportunidad de hablar con el mismo Jesús. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia tan trágica? ¿Qué podemos aprender de esta historia tan difícil, ¿no? Lo primero, yo creo,
Ten cuidado con las cosas que dices y que prometes en un momento en el que no tienes la cabeza en su sitio. Ten mucho cuidado, piensa bien antes de ofrecer algo a alguien, antes de comprometerte a algo, si vas a querer y ser capaz de cumplirlo o no. No te comprometas a tontas y a locas a algo que luego no vas a hacer. Y en esto yo creo que muchas veces el principal error que cometemos, o a mí me pasa, es tomar una decisión estando enfadado. ¿Verdad? Estando en caliente. No tomes ninguna decisión en caliente. Nunca, jamás. No pensamos correctamente. Nunca. Pero es que lo que haría en este momento... Vale, tranquilo. Métete a tu habitación, métete en el baño y mete la cabeza bajo la ducha, haz lo que te dé la gana, pero tranquilízate, deja pasar el tiempo, que tengas la cabeza bien asentada sobre los hombros y luego ya medita acerca de las decisiones que vayas a tomar. No aprendamos del mal juicio de este hombre. Aprendamos de su mal ejemplo para nuestras vidas. No tomes decisiones en caliente. No castigues a tus hijos a cosas que no estás dispuesto a cumplir. Eso de castigar en caliente a algo porque mañana no sé qué y no sé cuántos, y luego mañana tú necesitas, por lo que sea, el hecho de que ese niño esté haciendo lo que sea, y le has castigado, ¿y ahora qué haces? O no estás dispuesto a no darle eso que te habías comprometido a dárselo y luego le has castigado, qué sé yo. Piensa bien antes las cosas. Piensa bien antes de decirle algo a tu marido o a tu mujer de lo que luego te vayas a arrepentir. Piensa bien, porque además de que puedes hacer mucho daño a él o a ella, te puedes hacer mucho daño a ti también. Piensa bien, no tomemos decisiones cuando no tenemos la cabeza en su sitio. Pensemos bien antes de dar un paso, sobre todo si es un paso importante. Otra cosa, Juan vivía en una sociedad marcada por el miedo a lo que diría este rey. Una sociedad que quizá el título sería ese, tú a callar. Vivimos en una sociedad, sí, tú y yo. Nuestra sociedad es así. Absolutamente así. No sé si quizá incluso más que la sociedad en la que vivía Juan. Ellos temían la ira del rey. Nosotros también vivimos en una sociedad aterrorizada por el qué dirán. ¿Por qué pensarán de mí? Madre mía, ¿qué me van a decir si ellos se enteran que yo digo, que yo pienso, que yo sé? Madre mía. No quiero convertirme en el blanco, por ejemplo, de los defensores de la corrección política. ¿Qué pensarían si yo no estoy de acuerdo con esto? Por ejemplo, no hace falta ser un genio en biología, ni tener 3 doctorados en teología, ni nada por el estilo, para entender que existen hombres y mujeres. Existen niños y niñas. No hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de esto. Es un poco el traje nuevo del rey, que es obvio que está desnudo, todo el mundo lo ve. Pero, cuidado, cuidado. No digas lo que no tienes que decir, no sea que te acusen de transfobia o alguna fobia así, de que realmente que es un nombre como de una enfermedad, como que realmente estás tarao. Eres un tío medieval, eres un tío del milenio pasado. ¿Pero dónde vas? No hace falta ser un lumbreras para entender que, por ejemplo, por mucho que se legalice el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, y por mucho que todo el mundo lo esté aplaudiendo, desde luego eso no va a ser una familia que de ninguna manera va a poder traer niños al mundo. De ninguna manera va a poder cumplir uno de los principales propósitos que Dios le dio a la familia. Y no solo Dios, que cualquier persona entiende que tiene una familia, y es la de tener descendencia. Por mucho que nos pongamos como nos pongamos. Pero no lo digas, porque te acusan de homofobia. No digas lo que no tienes que decir. Por ejemplo, hablar de que el adulterio está mal, hablar del aborto, el holocausto de nuestros días,
unos 100.000 niños cada año mueren en este país, solo en este país, porque son asesinados en los vientres de sus madres. Los últimos 2 años han muerto el equivalente a toda la población de Alcalá de Henares. Y eso solo en este país, ¿eh? No podemos hablar de la pornografía, no podemos hablar de la eutanasia. ¿Por qué? Porque en el momento que decimos que el rey está desnudo, todo el mundo piensa que nosotros no somos lo suficientemente buenos. Y todo esto viene con respecto al concepto erróneo de lo que significa la tolerancia. Hoy en día, la tolerancia se ha trastocado su significado. La tolerancia realmente significa poder aceptar a las personas que no piensan como tú. Hoy en día, la tolerancia significa que todo te parezca bien. Y si hay algo que no te parece bien, entonces eres un intolerante. Y aquí hay todo tipo de contradicciones lógicas que no es el momento ahora de hablarlas. Pero es absurda esta idea. Completamente absurda. Y de hecho, según el correcto concepto de la tolerancia, el método de pensamiento, la filosofía más tolerante de este mundo es la cristiana. ¿Qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. Amad a los que no están de acuerdo con vosotros. Amad a los que no os hacen bien. Amadles. No vayáis en contra de ellos. Cuidado, cuando yo estoy diciendo que tenemos que hablar en contra de estas cosas, no estoy diciendo que tengamos que odiar a estas personas. No estoy diciendo que tengamos que tratarles mal, todo lo contrario. Tenemos que amarles, tenemos que tratarles bien, tenemos que decirles la verdad, no para darles las narices, que yo tengo razón y tú no, tú eres... No. Tenemos que amarles, porque la única diferencia entre cualquier tipo de persona, por el pecado tan grave que nos parezca que ha cometido, y nosotros, es la gracia de Dios. Dice Pablo, hablando de los homosexuales, de los afeminados, de los adúlteros y tal, y esto erais vosotros. Nosotros éramos así, y nosotros podríamos ser así o 1000 veces peor, de no ser por la misericordia de nuestro Dios. Lo único que tenemos es a Cristo. O sea que si nosotros debemos decir la verdad, no es porque nosotros estemos en un plano superior, sino porque nosotros tenemos un buen Dios que nos ha salvado. Ahora, vivimos en un tiempo, lo llaman posmodernidad. ¿Y qué significa esto? Que dicen que la verdad no existe. Claro, yo puedo decir esto está mal y otro dice esto está bien. ¿Y cómo puedo saber la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vamos a Juan 17 un momento. Juan 17, a partir del versículo 18. Dice así: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estaba orando por ti y por mí, Jesús. Para que ellos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado también estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos saber qué es verdad? Perdón, me he ido unos pocos versículos más adelante, por eso no lo he... Versículo 17, justo después, sí. Dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Es su palabra. Aquí tenemos la verdad. ¿Qué es? ¿Que no sabemos cuál es la verdad? Sí sabemos cuál es la verdad. Sí lo sabemos. Dios nos ha entregado su palabra, que es la verdad. Y ahora sí, los versículos que acabamos de leer, ¿cuáles? Nosotros podemos estar denunciando 1000 cosas.
Y quizás se conoce más a los cristianos por las cosas que decimos que están mal, por las cosas que denunciamos que están mal, que por las cosas positivas que decimos. Y tenemos mucho que decir a este mundo. Mucho que decir a este mundo, más que decir que esto está mal y esto está mal y esto está mal, que no digo que no debamos decirlo. Pero, ¿cuál es el problema de un homosexual? ¿Que sea homosexual? Ese no es el principal problema de un homosexual. Amén. ¿Cuál es el principal problema de un borracho? ¿El alcohol? No, no es el principal problema. ¿De un adicto a la pornografía? ¿Cuál es el principal problema? ¿El tener acceso a internet? ¿Tener páginas web que visita? No, eso no es el principal problema. El principal problema de todos y cada uno de los seres humanos sobre este mundo se llama pecado. No debemos empezar a decir, uy, este es peor que yo, porque mira los pecados que comete. Y yo no. Yo eso no lo he hecho nunca. Mira qué bueno soy yo. Mira qué tío más grande. La verdad más incómoda y la verdad más necesaria que nosotros debemos gritar al mundo es que son pecadores, rebeldes, exactamente igual que nosotros, miserables, que solo merecen la condenación de parte de Dios. A cualquier persona que le preguntes por la calle, cuando tú mueras vas a ir al cielo o al infierno, casi cualquiera te va a decir, no, yo voy a ir al cielo. Por favor, ¿qué dices? Porque yo no soy como este y el otro y el otro. No, lo siento. Según la palabra de Dios, todas las personas que no hayan confiado en Cristo como su único, como su suficiente Salvador, su destino es la condenación eterna. Y lo siento, si tú estás aquí escuchándome en esta mañana y no has creído en Cristo como tu único Salvador, como tu suficiente Salvador, como el que ha vencido el pecado por ti en la cruz, ese es tu destino. Esa es la verdad más grande que debemos decirle a la gente. No hay vida sin Cristo. Pero, por otra parte, con Cristo hay vida. Con Cristo hay vida eterna. Con Cristo hay vida abundante, vida que merece la pena ser vivida. No solamente cuando muramos. El cristianismo no es sencillamente algo de ultratumba. El cristianismo lo podemos empezar a vivir hoy. Hoy puede empezar tu vida eterna. El día de hoy, en este mismo instante, puede empezar tu vida eterna. Porque la vida eterna es conocer a Cristo y al Padre que le envió. La vida eterna es creer que Él es suficiente para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestro pecado, para nuestras tonterías, para nuestras ilusiones de bondad. Él es suficiente para nosotros. No necesitamos, en esta sociedad, no necesitamos el PIN parental, tanta cosa hoy en día. No necesitamos otro partido en el gobierno. No necesitas otro marido, otra mujer, no necesitas otro trabajo, no necesitas otro coche, otra casa, necesitas a Cristo. España necesita a Cristo, tu familia necesita a Cristo, necesitamos a Cristo. Esa es la batalla que más merece la pena ser luchada. Que nosotros seamos más como Cristo y que las otras personas sean más, se parezcan más a Cristo, lleguen a conocer a Cristo, agarren a Cristo como su único Salvador y vivan toda su vida de su mano. Esa es la mayor batalla, esa es la mayor verdad y eso es respecto a lo que menos nos tenemos que callar. Muchas veces es lo que más nos callamos. Y empezamos a hablar de 1000 tonterías con la gente a nuestro alrededor, pensando que eso es lo que ellos necesitan. Craso error. Lo que necesita tu cuñado, tu suegra, tu amigo, tu compañero de trabajo, es a Cristo. A Cristo y nada más. Y también te lo digo a ti, lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitamos es arrodillarnos delante de Él, arrepentirnos de nuestra vida tan estúpida, de las decisiones tan tontas, de todos los años que hemos pasado viviendo como si Él no existiera, como si no hubiera un Dios en el cielo, como si no tuviéramos un Salvador resucitado, y empezar a vivir como debemos vivir, agarrados de la mano de nuestro buen Señor. Quizás sufriremos injusticias, fíjate Juan. De hecho, Cristo lo dijo. Así como me han perseguido a mí, os van a perseguir a vosotros. El cristianismo es perfecto para vivirlo
en las injusticias. Tenemos un Dios que está vivo cuando todo a nuestro alrededor está muerto. Tenemos un Dios en el que confiar a pesar de todo lo malo que venga. Y sabes, aunque todo el mundo se te eche a la yugular, aún así merecerá la pena seguir a Cristo. Aún así merecerá la pena decir la verdad. Estoy absolutamente convencido de que hoy en día Juan el Bautista está vivo y está tan contento de haber tomado esa decisión. Él está absolutamente feliz de haber dicho la verdad, de no haberse callado sean cuales sean las circunstancias que había a su alrededor. Juan ocupó toda su vida apuntando a Cristo. Ese fue su modo de vida, apuntar a Cristo, preparar el camino a Cristo. Y al final murió decapitado por una injusticia. ¿Qué pensamos? ¿Que ese es el final? Ese no es el final de la vida de Juan. Ese fue el principio de su vida. No debemos tener miedo a las consecuencias. Lo que nos toca a nosotros es obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias. Te aseguro que Él nos va a cuidar en medio de las tormentas que vendrán. Lo que nos toca a nosotros es no callarnos. Que nada nos tape la boca. Tenemos una responsabilidad delante de Dios para con todas las personas a nuestro alrededor. Y es no callarnos. Decir la verdad. Predicar a Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este maravilloso ejemplo de Juan. Muchas gracias porque él no miró el sufrimiento que tenía por delante, sino que miró lo que tú le decías que dijera. Que dijera la verdad. Y eso hizo. Ayúdanos a ser así, Señor. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo, que menospreció el oprobio, Señor. Ayúdanos a ser sinceros, a ser sin dobleces, a decir lo que es verdad, decirlo con amor y sobre todo hablar de la mayor verdad, que es que tu Hijo Jesucristo salva a los pecadores. Pero ayúdanos a no callarnos, Señor, que no seamos conformistas con este mundo. Y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén.